Thomas Merton, un monje cristiano católico y defensor del Bhagavad Gita y del Vedanta. Os quería presentar este caso interesantísimo de Thomas Merton, que nació en 1915 y murió en 1968. Fue un monje y teólogo católico estadounidense y es considerado como una de las figuras espirituales más influyentes del siglo XX en el cristianismo. Su vida y su obra reflejan una profunda búsqueda de Dios a través de la contemplación, así como un diálogo con otras religiones o tradiciones espirituales, incluyendo el Jnana Yoga, el camino de la meditación, o el Karma Yoga, de la acción desinteresada, también definidos en el Bhagavad Gita. Y decía Thomas Merton, el Bhagavad Gita nos enseña a actuar sin apego, a ofrecer nuestras acciones a Dios. Esto es profundamente compatible con la vida cristiana cuando le dirigimos a Cristo. Esto es muy importante. Yo siempre he defendido, no es una teoría mía, yo creo que es la esencia del Vedanta, pero Swami Vivekananda lo argumentó muy bien, que el Karma Yoga es aplicable para cualquier religión. Se trata de actuar desapegado mentalmente de los frutos de los resultados y entregando esos frutos a algo superior. Si tú eres hinduista, se dedicarás mentalmente a Brahman; si eres cristiano, a Cristo; o si eres musulmán, al Islam. Entonces, el Karma Yoga es una herramienta muy potente, gran desconocido fuera del hinduismo, así como el Jnana Yoga, yoga de la meditación. Cualquier cristiano, musulmán o budista podría practicar el Jnana Yoga, ¿no? Merton promovió la oración contemplativa, inspirándose en los padres del desierto, los místicos cristianos como San Juan de la Cruz y la tradición del hesychasmo. Creía que la contemplación era un camino para experimentar la presencia de Dios más allá de palabras y conceptos, tal y como nos enseña el Vedanta. Y decía, la contemplación es la más alta expresión de la vida intelectual y espiritual del ser humano. Es la vida misma, plenamente despierta, plenamente activa, plenamente consciente de que está viva. En sus últimos años, Merton se interesó profundamente por las tradiciones orientales, especialmente el budismo zen, el taoísmo y el hinduismo, incluyendo evidentemente el Gita. Vio en estas tradiciones puntos de contacto con la mística cristiana, particularmente con la búsqueda de la trascendencia y la unidad con Dios. Sri Ramakrishna Paramahansa, el iletrado monje que veía a Dios, aquí tengo una foto de él, por si no lo conocéis, este Ramakrishna, decía que el conocimiento lleva a la unidad y la ignorancia a la diversidad. Merton estudió el Bhagavad Gita y apreció sus enseñanzas sobre el desapego, la acción desinteresada, el Karma Yoga y la meditación. Y hay un verso que refleja muy bien este espíritu del Gita, que está en el capítulo 3 del Karma Yoga, que dice, Krishna dice, haz siempre bien el trabajo que debe realizarse y hazlo sin apego, porque realizando los deberes prescritos en Swadharma, sin apego el hombre alcanza al Supremo. Encontró muchos paralelismos también entre la rendición a Krishna o a Brahman y la entrega a Dios en el cristianismo, aunque siempre mantuvo su fe cristiana como fundamento. Recordar que en el último capítulo del Gita, el yoga de la Karma Sannyasa, ahora se me ha ido la cabeza, pero bueno, al final nos está diciendo, abandona todos tus deberes, todos tus dharmas, refúgiate solo en mí, yo te libraré de todos los pecados, no te aflijas. Al final es otro ejemplo de cómo el hinduismo puede coexistir perfectamente con el cristianismo. Thomas Merton jamás dejó de ser cristiano, pero vio las fortalezas del karma y del jnana y cómo aplicarlo en la contemplación cristiana. Y es un ejemplo que nos puede servir a todos los occidentales. Soy Pedro Ronait, soy traductor del Bhagavad Gita, he traducido el Gita de acuerdo con Gandhi, aquí lo podéis ver, otra versión más enfocada al yoga del conocimiento y también toda la obra de Swami Vivekananda. Si os ha gustado este vídeo, pues compartirlo con quien queráis, cuanto más gente mejor, comentarlo, suscribiros a mi canal o darle un like. Muchísimas gracias, Namaste.